Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde diseccionamos los dramas más apasionantes, desenterramos los secretos más jugosos y analizamos las historias de amor que nos roban el aliento. Hoy, tenemos un vídeo que no solo les va a dejar boquiabiertos, sino que va a reconfigurar por completo la imagen que tenían de una de las parejas más icónicas de la televisión turca. ¿Están listos para sumergirse en un escándalo digno de las mejores series turcas? Un drama que supera la ficción y se adentra en la cruda realidad de la fama y el amor en la era digital. Porque hoy, vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y prepárense. De un romance secreto que según los rumores, fue mucho más intenso, complicado y atreviéndonos a decir, tóxico de lo que jamás imaginamos. Melissa Dongel, actriz, compañera de reparto y en su momento, amiga cercana de Hande, parece haber soltado la bomba atómica que todos esperábamos, o tal vez, temíamos. ¿Será verdad que su relación fue mucho más allá de lo que vimos en pantalla, una coreografía cuidadosamente orquestada para alimentar la fantasía de los fans? ¿Habrá secretos oscuros, verdades incómodas y traiciones imperdonables que saldrán a la luz, desdibujando la imagen idealizada que teníamos de Hanke? Antes de que entremos en todos los detalles, quiero pedirles un pequeño favor. No se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos repletos de chismes jugosos, noticias de última hora, análisis profundos y teorías conspirativas dignas de Payitad, Abdulhamid. Nos encanta tenerlos aquí, en esta comunidad de adictos a las series turcas, y su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido que los mantenga enganchados y ávidos de más. Su like es nuestra vitamina. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a desentrañar esta madeja de secretos, vamos a diseccionar el cadáver de este romance idealizado. Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, recuerda la química explosiva, la tensión sexual palpable y la conexión innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkapm, en español, Love is in the air. Esta comedia romántica, estrenada en el fatídico año 2020, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos de la noche a la mañana en una de las parejas más queridas, seguidas, imitadas y, por qué no decirlo, envidiadas del mundo del espectáculo. La serie del género comedia romántica edulcorada con toques de drama, narraba la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños truncados de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso, adicto al trabajo y arrogante arquitecto que le ofrece una beca millonaria a cambio de una condición absurda, fingir ser su prometida durante 2 meses. Obviamente lo que empieza como un simple contrato, una transacción comercial disfrazada de relación, se convierte previsiblemente en una relación llena de obstáculos, malentendidos cómicos, situaciones embarazosas y por supuesto, un amor profundo, innegable y digno de un cuento de hadas moderno. La serie en sí fue un fenómeno global, un tsunami de popularidad que arrasó con todo a su paso. Más allá de la trama, que seamos honestos, era adictiva, predecible y repleta de clichés que nos encantan, admitámoslo, lo que realmente cautivó al público, lo que generó una legión de fans obsesionados con la pareja, fue la innegable conexión entre Hande y Kerem. Su química era palpable, se podía cortar con un cuchillo, sus miradas, cargadas de complicidad, deseo y un lenguaje secreto que solo ellos entendían, sus escenas románticas transmitían una autenticidad, una verdad emocional que pocas veces se ve en pantalla. Era como si no estuvieran actuando, como si estuvieran viviendo un romance real ante las cámaras. Y es que lo que muchos sospechábamos, lo que la mayoría de los fans daban por hecho, se confirmó. Hande y Kerem, cediendo a la presión del destino y a la química innegable, pasaron del amor ficticio, del guión preestablecido, al amor real, al romance fuera de los sets de grabación. Durante el rodaje de Senkalkapm, Hande y Kerem, sucumbiendo a la tentación y al ambiente romántico de la serie, iniciaron una relación que mantuvieron relativamente discreta al principio. Eran conscientes de la presión mediática, del escrutinio público y de la fragilidad de su relación naciente. Sin embargo, con el tiempo, con el aumento de la popularidad de la serie y la insistencia de los fans, empezaron a compartir fotos y mensajes en redes sociales que confirmaban lo que todos intuíamos, lo que todos deseábamos, Hanke era real, no era un truco publicitario. Se les veía felices, enamorados, radiantes y disfrutando de la compañía del otro. Viajaron juntos, compartieron momentos especiales con sus familias, se convirtieron en la pareja del momento, en el epítome del amor moderno, en el ejemplo a seguir para millones de fans alrededor del mundo. Marcas de lujo se peleaban por tenerlos como embajadores, revistas de moda les ofrecían portadas exclusivas y programas de televisión les rogaban por una entrevista.
Eran la pareja dorada, los reyes de la taquilla, los ídolos de una generación. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, donde las apariencias engañan y la fama es efímera, la felicidad no duró para siempre. Después de aproximadamente un año de relación, después de alimentar la fantasía de millones de fans y construir un imperio mediático basado en su amor, Hande y Kerem, con un comunicado frío y distante, anunciaron su separación, dejando a sus fans devastados, desconcertados y con el corazón roto. Aunque nunca se revelaron los motivos oficiales de la ruptura, se especuló sobre posibles diferencias irreconciliables, agendas profesionales apretadas que les impedían dedicar tiempo a la relación, la presión mediática asfixiante a la que estaban sometidos y, por supuesto, la sombra constante de los celos y las inseguridades. Y aquí es donde entra en juego Melissa D'Angel, la persona que va a incendiar el plató, la encargada de revelar los secretos oscuros detrás de la fachada perfecta. Melissa, quien interpretó a Zerem Basar, la mejor amiga de Eda, en Senkal Kapm, era amiga cercana de Hande durante el rodaje de la serie. Compartían confidencias, risas, momentos de alegría y desahogos emocionales. En una reciente entrevista, durante la promoción de su nueva serie, Melissa, aparentemente sin querer queriendo, dejó caer algunas declaraciones explosivas que han encendido las redes sociales. Han alimentado los rumores más oscuros y han puesto en duda la integridad de la relación entre Hande y Kerem. Según Melissa, la relación entre Hande y Kerem era mucho más compleja, turbulenta y disfuncional de lo que se mostraba al público. Al parecer existían tensiones internas, celos profesionales exacerbados por la fama repentina y secretos inconfesables que ponían en peligro constante su relación. Melissa insinuó que Kerem era muy posesivo, celoso y controlador, lo que generaba conflictos constantes con Hande, quien, al parecer, se sentía asfixiada por su actitud dominante. Además, reveló que Hande se sentía presionada por las expectativas de los fans, de la industria del entretenimiento y de su propia familia, lo que la llevó a ocultar ciertos aspectos de su relación, a vivir una doble vida y a sacrificar su propia felicidad por mantener la imagen perfecta de Hanke. Pero la bomba real, la revelación que ha desatado una tormenta de especulaciones y ha puesto a temblar a la industria del entretenimiento turco, fue cuando Melissa sugirió, con una ambigüedad calculada, que Kerem podría haber tenido una aventura extramatrimonial con otra actriz durante el rodaje de Senkal Kapm. Aunque astutamente no mencionó nombres, esta revelación ha desatado una ola de especulaciones desenfrenadas y ha puesto en el ojo del huracán a varias actrices que trabajaron con Kerem en ese momento. Los fans, convertidos en detectives implacables, han analizado cada mirada, cada gesto, cada interacción entre Kerem y sus compañeras de reparto en busca de la prueba definitiva de su infidelidad. Por supuesto, estas declaraciones explosivas, estas acusaciones veladas, no han sido confirmadas ni desmentidas por Hande ni por Kerem. Ambos han mantenido un silencio absoluto sobre el tema, una estrategia que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más los rumores y ha exacerbado la curiosidad del público. Sin embargo, las palabras de Melissa, por ambiguas que sean, han sido suficientes para poner en duda la imagen perfecta que se tenía de la relación entre Hande y Kerem, para demostrar que, detrás de la fachada brillante de la fama y el amor, se escondían secretos oscuros, heridas profundas y traiciones imperdonables. Ahora, para ampliar un poco la perspectiva y analizar este escándalo desde una óptica más amplia, vamos a hablar de otra serie turca que también ha generado controversia y ha explorado las complejidades de las relaciones amorosas, las traiciones y las segundas oportunidades, Sadakatsiz, o Infiel en español. Esta serie, un drama psicológico intenso y adictivo, es una adaptación de la serie británica Dr. Foster y cuenta la historia de Asia Ilmaz, una exitosa y respetada doctora que descubre, de la manera más dolorosa posible, que su esposo, Volkan Arslan, el hombre al que ama y en el que confía ciegamente, la está engañando con una joven ambiciosa llamada Derin Guklu. La serie, protagonizada por la talentosa Cansu Dere, el carismático Kanezin Doruk y la joven promesa Melis Sezen, explora los devastadores efectos de la infidelidad en una familia, cómo una mentira puede destruir una vida y cómo Asia lucha por reconstruir su mundo después de la traición de su esposo. Sadakatsiz es una serie intensa y adictiva que te mantiene al borde del asiento con cada episodio, con giros inesperados, personajes complejos y situaciones que te hacen reflexionar sobre la naturaleza del amor, la lealtad, el perdón y la venganza. Pero, ¿qué tiene que ver Sadakatsiz, este drama sobre la infidelidad y la venganza, con el supuesto romance secreto y prohibido entre Hande y Kerem, este escándalo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca?
Pues bien, ambas historias, aunque en contextos diferentes, nos muestran que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde fuera, las que son idealizadas por los fans y promocionadas por los medios, pueden estar llenas de secretos, mentiras, traiciones y decepciones. Al igual que Asia en Sadakat Sith, Ande podría haber estado viviendo una realidad muy diferente a la que mostraba al público, ocultando sus verdaderos sentimientos, sufriendo en silencio y luchando contra las adversidades para mantener la imagen de Hanke intacta. Además, Sadakat Sith nos recuerda que la infidelidad, ya sea física o emocional, es una de las mayores causas de ruptura en las relaciones. Si los rumores sobre la supuesta aventura de Kerem son ciertos, si realmente engañó a Ande con otra actriz, esto podría haber sido el detonante final, la gota que derramó el vaso y condujo a la inevitable separación. Ahora, para contrastar un poco con este tono sombrío y pesimista, hablemos de una serie que, aunque también tiene sus dosis de drama, se centra más en el amor, la esperanza y la superación personal, Erkencikus, o Pájaro Soñador en español. Esta comedia romántica, protagonizada por los carismáticos de Method Demir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanemain, una joven soñadora, impulsiva y un poco ingenua que trabaja en una agencia de publicidad y se enamora perdidamente de su jefe, Candibit, un fotógrafo aventurero, atractivo y apasionado por la naturaleza. Erkencikus es una serie alegre, entretenida y optimista que te hace creer en el poder del amor verdadero, en las segundas oportunidades y en la importancia de seguir tus sueños. La química entre Demet y Can era innegable, su romance en la pantalla era simplemente adorable y su historia de amor te hacía suspirar y creer que el final feliz es posible. La serie del género comedia romántica es un soplo de aire fresco, una dosis de optimismo que te recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que vale la pena luchar por tus sueños y que la felicidad está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué incluyo Erkencikus, esta comedia romántica ligera y optimista, en este vídeo sobre el escándalo de Ande y Kerem? Pues porque nos muestra que a pesar de las dificultades, las decepciones y los corazones rotos, el amor verdadero puede existir. Aunque la relación entre Ande y Kerem no haya funcionado, eso no significa que no puedan encontrar el amor en el futuro. Al igual que Sanem y Can, ambos tienen la oportunidad de sanar sus heridas, aprender de sus errores y encontrar a alguien que les ame y les apoye incondicionalmente. En resumen, el supuesto romance prohibido y secreto entre Ande y Kerem, revelado por Melissa, nos deja con más preguntas que respuestas, con más dudas que certezas. Si los rumores son ciertos, su relación fue mucho más complicada, turbulenta y dolorosa de lo que imaginábamos. Sin embargo, como hemos visto en otras series turcas como Sadakat Sith y Erkencikus, las relaciones son complejas, impredecibles y pueden estar llenas de secretos, mentiras y traiciones, pero también de amor, esperanza, perdón y superación. ¿Y ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Melissa está diciendo la verdad? ¿Creen que Ande y Kerem volverán algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino y encuentre la felicidad por separado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, me encanta conocer sus opiniones y me encanta debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo de las telenovelas turcas, por escuchar mis teorías conspirativas y por compartir su pasión por el drama y el romance. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y de suscribirse al canal para más contenido como este. Hasta la próxima. Cuídense mucho y recuerden que la vida es una telenovela, así que disfruten cada capítulo.